pero yo ahora lo tengo a un gran periodista que admiro mucho, que es el señor Carlos Campolongo. ¿Cómo va, Carlos? Norma desde Tandil? Buen día. Hola Norma, muy buenos días para vos y para todos los tandileños, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bienvenido a nuestro programa. Sabés que siempre sos bien recibido y deseado, porque nos gusta que charles con nosotros. No, lo sé, por supuesto, y lo hago con mucho gusto. Gracias, gracias. Hoy es el día de la militancia peronista, ¿verdad? Bueno, tendríamos que en realidad clarificar un poco el tema. Por favor. Porque, no, el 17 de noviembre de 1972, después de 18 años, Sí. regresa desde su exilio el general Perón y una comitiva que lo acompañaba. Ajá. Día lluvioso, nada que ver por lo menos con el que hay hoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, acá también. Entonces, Sí. bueno, era de llovizna permanente, ¿cómo diría? De mucha agitación, de mucha tensión, Sí. porque, bueno, habían pasado 18 años. El mito decía que Perón iba a volver en un avión negro, mito gorilongo, digamos. Sí. Pero lo que te quería decir con respecto a la introducción que hiciste, Sí. Entonces, por tal motivo, digamos, fue una militancia que lamentablemente no pudo llegar hasta el aeropuerto porque había un dispositivo. Yo lo cubrí periodísticamente eso, inclusive recibí algunos impactos de bala de goma y además hubo que cubrirse la cara con barbijos, como hoy, pero humedecidos y con bicarbonato de sodio para neutralizar un poco el efecto de los gases lacrimógenos. Eran 12.000 soldados, eran miles y miles de manifestantes, pero había un cerco y no se podía llegar. A partir de eso es como, en homenaje a los militantes, nace sí como una idea de el militante peronista, pero yo creo, no sé, habría que bucearlo, que con el tiempo esto no es patrimonio exclusivo del peronismo. Yo diría que la militancia es una cosa que sería plausible en su extensión a todas las expresiones políticas y sociales, digamos. Militancia es un compromiso. Por digamos, eso no está fue... implicando un vínculo, ¿no? Sí, con no una fue... idea, con una doctrina, con una... Pero bueno, en general sí se identifica más, porque los otros partidos no han tenido el radicalismo en ciertas épocas sí, el conservadurismo en ciertas épocas sí, pero no han tenido esta noción, digamos, contemporánea del militante. Perdón que me extienda en esto, pero porque... No, pero está bien. En el peronismo honro también a los militantes de buena fe de cualquier expresión política. Muy bien, por eso yo no lo aseveré, sino que te lo pregunté, porque me mandaron un texto y digo, bueno, lo vamos a saber, pero en realidad hay otro tema, o sea que estoy re contenta, porque los diputados están trabajando, me encanta. Bueno. Sí, y después tengo dos problemas, uno que no tengo tanta plata, y el otro es una alegría porque no voy a pagar nada. Bueno. La vida en equilibrio, Claro. Buscas el equilibrio. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cómo es esto del impuesto a los ricos que está impulsando el kirchnerismo? Que se vota hoy, ¿verdad? Sí, se vota hoy y ya está aprobado en el Senado, ¿no? O sea, quedaría entonces establecido como ley. Sí. Porque en realidad todo el mundo tenemos la costumbre de decir media sanción. En realidad las medias sanciones no existen. Existen un mecanismo constitucional para que emerja una ley, para que se sancione una ley, que es la aprobación por parte de las dos cámaras. Y una vez hecho eso, tiene que publicarse en el boletín oficial para que entre en vigencia. Pero bueno, sí, la cuestión es esa. Yo verdaderamente creo que es una idea muy simplificadora, que es más demostrativa de una suerte de concepción que de eficacia en el largo plazo, porque esto se dice que es por única vez, digamos, es un impuesto más. Está bien,
de alguna manera los que presentan la posibilidad de ser alcanzado por esto es gente de muchísimo dinero, para que la gente entienda. Sí, claro, Pero claro. lo que ocurre es que yo creo que hay una suerte de simplificación, porque yo preferiría un sistema, por supuesto, equilibrado, donde los que más tienen progresivamente vayan aportando más, con límites, no poner como creo que es en la provincia de Chubut, donde están tratando de imponer el impuesto al aire, Claro. que es una zona eólica, Sí, y entonces sí, sí. es como un impuesto indirecto. A ver, me parece que esto es para la tribuna, ¿sí? Desde Sí, el sí. kirchnerismo más duro, lo digo bien. No, lo está digo bien, pero hay cosas que son por la descriptivamente, galería, sí. pero es para las tribunas, porque esto realmente no va a cambiar la historia de los volúmenes. Inclusive yo no sé si se van a poder cumplir todos los objetivos originales, porque por ejemplo va a quedar suspendida, según dijeron las autoridades económicas después de la conversación con el FMI, Sí. van a quedar suspendidos gran parte de las ayudas que se dieron en la excepcionalidad de la pandemia, ¿no? Ajá. Entonces parte se iba a destinar a eso. Bueno, el objetivo ese ya no va a estar. A ver, insisto, me parece que es apresurado, lo que no quiere decir que no haya que buscar una justicia distributiva, por supuesto, vamos a llamar las cosas por su nombre, pero insisto, sin golpes efectistas, sino con una arquitectura impositiva justa, porque Sí. vos sabés que en materia económica y en materia impositiva, cuando vos apretás, vas generando también un efecto naturalmente no querido que se llama la colusión, o sea, Sí. la evasión de impuestos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Entonces creo que hay que pensar las cosas más integralmente y menos oportunistamente. Ahora, Insisto, sí. esto es una visión quizá un poco extendida o un poco, pero creo más en esas cuestiones estructurales que en los parches. Muy bien. Te pregunto, Carlos, ¿qué pensás vos de todo, cómo se está llevando adelante todo lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Por un lado el ministro de Economía con el FMI, por otro lado el presidente con todo esto que le ha tocado. ¿Cuál es tu opinión? Hay cosas que escapan al dominio humano y al dominio del presidente, y esto hay que aceptarlo como una realidad, no hay que forzar la realidad, porque la realidad se termina imponiendo siempre. Entonces es cierto que ha caído la excepcionalidad de este coronavirus, que no estaba programado, digamos, Claro. por lo menos programado por nosotros, no sé si hay otros factores que lo pueden programar. Pero yo creo que tengo que repetir algunos conceptos de nuestra última conversación porque no han variado. Ajá. Creo que el gobierno no tiene un rumbo congruente y coherente. Por un lado hace o dice una cosa, por el otro hace otra, y a eso hay que sumarle a una situación política donde evidentemente, más allá que no se agudice o algunos de un lado o del otro lo desmientan, hay malos entendidos, digamos, entre la vicepresidenta, que es la que ungió al presidente. Entonces, esta es una situación que a veces se agudiza y se tensiona más, otras veces menos. Creo que la última tensión tiene que ver con las dos cartas, digamos, Claro. que escribió la presidenta. Sí, escribió una, pero la otra evidentemente fue dictada por ella. Está bajo su influjo. Claro. Entonces, por un lado parecería que se quiere buscar algún grado de estabilidad también en esto y bueno, tratar de negociar con el fondo, pero después surgen estas suertes de tensiones y yo me imagino que los interlocutores externos deben pensar, bueno, algo así como, ¿a quién le creo? Porque me dicen esto, pero pasa esta otra cosa. Esa es una realidad, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido está este punto. Pero además no veo un proyecto estratégico. Voy a un caso para no hablar sobre el vacío, como me gusta hacer a mí. Sí, señor. El caso vivienda vamos a tomar. Nadie puede desconocer que nuestro país tiene un afligente problema con la vivienda. Sí. Muy bien. Se sacó se armó un fideicomiso de 11.000 millones de pesos como para iniciar algo que se iría extendiendo con el tiempo. Ese fondo estaba bajo la jurisdicción de María Eugenia Bielsa, que era la ministra de la vivienda los anexos, digamos, que se constituyen. Bueno, un primer movimiento que hicieron algunos referentes de movimientos sociales, forzaron a que le sacaran ese presupuesto y se lo derivaran al Ministerio de Acción Social, donde si bien Arroyo está como referente principal, allí hay mucho movimiento político de los llamados movimientos sociales que encabezan ese Chino Navarro, Grabois, Pérsico, que evidentemente succionaron, que es la batalla semiótica que viene después, argumentar que en realidad la ministra, que según el presidente pensaba que iba a ser la superministra estrella, esto se puede leer en los diarios estos días, no había ejecutado o había ejecutado muy poco del presupuesto. Bueno, está la pandemia de por medio, pero de todas maneras, y aquí voy a lo concreto del mediano y de lo inmediato, el mediano y el largo plazo. Tanto en una situación generar el fideicomiso como la ampliación del fideicomiso es para urbanizar asentamientos o villas de emergencia, villas miserias, para ser más exacto. Bueno, yo creo que ahí no hay un pensamiento político creativo, digamos. Lo formulo en términos de pregunta. ¿Vamos a seguir con el hacinamiento del Gran Buenos Aires, primero, segundo y tercer cordón? ¿O vamos a buscar una demografía desarrollada y generando polos de atracción y de trabajo, de producción y de trabajo? Digo, ¿lo está pensando alguien esto? No. Entonces, ¿qué se piensa? Lo que va a hacer cronificar esa diagramación que no tiene nada de urbanístico, porque fue generado por la necesidad. Ahora, vos sabés, Carlos, que ¿te acordás que la vez pasada hablaban que se les iba a dar algo de 50.000 pesos a 300.000 pesos y demás? Yo en una nota que tenía con Moreno, le dije, pero bueno, ¿por qué le van a dar ese dinero? La gente no va a saber qué hacer con la plata. Me saltaron a la yugular, casi me matan, pero estábamos hablando de la vivienda. Ese es el tema. ¿Qué hacen? ¿Alquilan? ¿Compran un terreno? ¿Compran materiales? No es el hecho de darle el dinero nada más. Hay que ayudarlos. No, está bien. Hay una situación de emergencia donde se mezclan varias clases de personas. Las que realmente están necesitados y los que trafican con la necesidad. Así es. Que es otra cosa. Y esto no lo puede negar nadie. No. Entonces, bueno, ocupémonos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó una medida de facilitarle un dinero para que busquen algún otro lugar. Pero vos me estás hablando de una situación de lo que se llama en los últimos tiempos una ocupación. Tal cual. Estoy hablando de un plan estratégico de vivienda. Que no existe. Que no existe. Por eso, que no existe, porque claro. No es un plan de vivienda en los lugares donde están los asentamientos ahora, porque eso va a seguir donde hay un deterioro del trabajo, hay cada vez menos trabajo, hay cada vez más necesidad. Eso no genera productividad en un sentido amplio, como para que volvamos a tener lo que fuimos como país, con nuestras deficiencias y demás, pero que yo diría que hasta hace 40 años aproximadamente el Estado
estado de bienestar, mal o bien, existía. Existía primero el Estado y la concepción del bienestar. Ahora se han deformado las dos cuestiones. Estado, desde mi punto de vista, Sí. eficiente no existe. No existe. Hay varias cosas que no existen, ¿no? Digo, no hay un plan a seguir que realmente nos den a nosotros, no sé, a corto o largo plazo, como fuere, pero saber cómo vamos a salir de todo esto. Yo sé que es difícil, asumir la presidencia con una deuda impresionante con el Esto FMI. es innegable, coincido con vos. Terrible. Y creo que hay que remarcarlo. Más la pandemia. El endeudamiento del macrismo fue suicida, fue criminal. Sí. Y no fue solamente eso, recordemos, fueron las cuestiones vinculadas con las tarifas de ciertos servicios públicos que sin ninguna contemplación, si bien no era justificable la gratuidad casi en algunas tarifas de zonas pudientes, tampoco el exceso o el abuso de multiplicarlas por 1000 de un día para otro, qué sé yo. Claro, ¿no? sí. Pero sí, lo que vos decís es real. Es difícil, pero bueno, en este sentido vos aceptás lo que vas a tener que manejar. Entonces, ¿para qué decís una cosa impactante como dijo el presidente de la Nación? Vamos a aumentar el 20% de las jubilaciones y no vamos a extraer eso de los intereses de la LELIC. No ocurrió ni una cosa ni la otra. Ahora, siempre te interrumpo, Carlos, perdón, no, pero vos sabés y yo te hago preguntas para poder desasnarme también, ¿no? Pero digo, ¿qué hacemos? Yo soy jubilada también. Si yo tuviera que vivir con los 18.000 y pico de pesos que cobro, que agradezco enormemente a Cristina, porque de todas las empresas donde había trabajado no me habían depositado un peso. Imagínate lo que te quiero decir. Así que bueno, estoy todavía pagando, ¿no? He tenido que sacar préstamos, no me los están cobrando al día de hoy todavía, por eso cobro, digamos, el total de la mínima. Pero y hay medicamentos que te lo dan gratis, está todo, yo entiendo todo, pero somos los últimos. Fíjate esa gente que no tiene... Siempre, es este gobierno hizo una falsa promesa y hace esto, pero lo hacen todos los gobiernos, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque es un sector no organizado, débil. Claro. ¿Qué vamos a salir nosotros? Como ahí se ha juntado y se ha despilfarrado mucho dinero. Sí. Bueno, sucede lo que vos estás señalando. Lo que pasa es que hoy hay un agravante. Lo digo porque yo soy jubilado también. Sí. Y lo era mi papá y yo tuve que terminar ayudando a mi familia. Por en supuesto. ese momento yo era activo, era trabajador activo. Claro. Ahora soy también trabajador activo, ¿viste? Sí, tal pero cual. Bueno, no pudimos parar. Claro, pero no le alcanzaba a mi papá, y mi papá aportó toda su vida. Ahora, vos fijate, para el tema de la AUH y esto que van a dar para el grupo familiar, que creo que son 12.000 pesos, también sale del ANSES. Es decir, se manotea continuamente y nosotros somos el último orejón del tarro, porque ¿qué diferencia hay 18.000 y pico, 26.000? Con lo que cuestan las cosas, con los aumentos. No, bueno, pero son errores de política, son errores de concepción, son ausencia de las ideas y encima lo manifiestan a veces algunos funcionarios con orgullo. Yo lo lamento porque lo conozco desde chico, pero eso no quita que pierda la objetividad para analizarlo. Por ejemplo, paralelo a achatar la curva de la pandemia, se había puesto de moda la expresión achatar la curva de las jubilaciones, lo cual es una injusticia por dos motivos. Primero, porque se iguala para abajo y el aporte que hay, y lo segundo es no considerar la jubilación un salario diferido. A nosotros, inclusive, eso lo modificó Cavallo, que se le computaba los últimos 10 años, que me parece una injusticia también. Me parece una injusticia. Solamente los últimos 10 años se te computaban para el promedio. Bueno,
La verdad es que, de todas maneras, si vos tenías un sueldo en términos relativos alto con respecto a otros, esto siempre existe, aportabas más que aquel que llegó a la mínima nada más, aportabas más. Entonces, me parece que es diferido una situación injusta, demagógica injusta, realmente. Porque además no están abordando el problema de la jubilación a fondo. Entonces llegaron, después de prometer el 20%, todos los aumentos de este año se dieron por decreto, claro, también, y por supuesto debajo de la inflación. Sí, también debemos reconocer, o al menos debo reconocer, no te involucro en esto, que este hombre ya no sabe más de dónde sacar la plata, ¿no? Si bien dicen que el Banco Central está lleno de lo que hicieron con la maquinita, pero yo no entiendo nada de esto, Carlitos, por eso te lo digo. Bueno, entender la economía es una disciplina. Mira, había un pensador nacionalista que se acercó al peronismo que se llamaba Raúl Scalabrini Ortiz. Sí, señor. Y él decía que cuando en economía te explican algo y vos no lo entendés, es porque te están engañando. Claro. por más que no sepas de economía y por más jovato que seas. Claro, no importa. Entonces, a ver, claro. La economía no es una ciencia infusa, es una cosa que puede llegar a entenderse. Sí, que es muy complicada, que están todas las cuestiones de la virtualidad, ahora el Bitcoin, bueno, tiene sus complejidades. Enseguida, a mí no me dan los números de esto que vos me estás diciendo, ¿no? Pero es así. Claro, Carlos. Claro, esta es la cuestión. Entonces empiezan con los grandes inventos, ¿viste? Porque fíjate vos que en el presupuesto que volvió a diputados habían metido una cosa que no la habían tratado en el Senado, que tenía que ver con una caja, ¿sí? Y caja ya es una mala palabra en nuestro país, lamentablemente. Sí. Para hacer una caja de recaudación con los seguros. Claro. ¿Viste? Sí. Entonces, a ver, son siempre intereses, y los intereses no son inocentes. Sí, tal cual. Y entonces donde ganan unos, es casi seguro que pierden otros. Lo importante sería que si hay ganancia y pérdida, sea de una manera razonable. Sí, también lo importante sería que no fuésemos solos socios en las pérdidas, ¿no? Alguna vez también en las ganancias. Bueno, claro que somos socios de las grandes pérdidas. Sí, totalmente. La deuda externa, y esto viene sucediendo por lo menos desde el gobierno de la dictadura, sucedió con Cavallo, que era autoridad de economía en ese momento. La deuda externa, ¿sí?, adquirida por los privados, pero garantizada por el Estado, nos hicimos todos cargo. Claro, por supuesto. Nos hicieron socialistas en las pérdidas, pero nunca en las ganancias. Seguro. Porque eso lo pagamos nosotros, y era de la actividad privada, que después ellos van a decir, bueno, era la situación, si todos tenemos excusas, pero bueno, estas son las malas políticas, los malos gobiernos. Carlos, agradecida como siempre, que disfrutes del día hermoso que hay en Tandil y también en Buenos Aires, y nos vamos a volver a hablar con la felicidad, espero la próxima vez, de decir que los señores diputados están trabajando. Bueno, un beso grandote para vos y un saludo fraternal a todos los tandileños. Gracias, Carlos, muchas gracias. Adiós. Un placer hablar con el periodista Carlos Campolongo, realmente. Muy bien. Estás escuchando 2 por la mañana en 102.9.